El pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Estamos dentro de la armadura de Dios, pero vamos a hablar de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la linda experiencia que hemos tenido cada sábado estudiando su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias por darnos a Jesús. Padre querido, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero muchísimas gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. Y hemos visto cada una de las partes de la armadura de una manera breve. Vimos la verdad, vimos la justicia, vimos el evangelio, vimos también la fe, la salvación, la palabra, y ahora necesitamos hablar acerca de la oración. Aunque la oración no aparece representada aquí, pero es la base, si se puede llamar, donde se colocan todas las partes o la pieza de la armadura. La oración es más de lo que nos han dicho. La oración hace posible que nos presentemos delante de Dios. La oración es una experiencia. La oración no es un culto, no es un acto, es una experiencia, es una vivencia. Cuando Dios apareció en la casa de Abraham con 2 ángeles, Abraham no tenía la menor idea de quién era, pero la costumbre de Oriente era que si al mediodía veía pasar a una persona, tenía que invitarle a refrigerarse y a darle de comer. Abraham no sabía que tenía a Dios en su casa. Qué cosa hermosa. Cuando Dios dijo: ¿y cómo haría yo esto sin decirle cuál era la misión a mi amigo Abraham? Abraham le lavó los pies, le dio de comer, y entonces Dios habló con Abraham. Los 2 ángeles salieron para Sodoma y Gomorra a cumplir su misión, y Dios se queda con Abraham para decirle que vino en una misión de destrucción, porque el pecado de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Y entonces Abraham habla con Dios y le reclama: ¿y cómo el Rey del universo hará eso? ¿Cómo tú destruirás al justo con el impío? Tú no puedes hacer eso, Señor. Cosa linda, mamá. Y entonces empieza a preguntarle a Dios: ¿y si hay 40 justos? La perdono. ¿Y si solo hay 30? La perdono. ¿Y si nada más hay 20? La perdono. Señor, no se moleste si sigo hablando. El empeño, el interés de Abraham, hablando con Dios. La oración es eso, hablar con Dios. Se recomienda cuando usted vaya a orar, primero darle gracias a Dios por todo. Y si puede darle detalle en su gratitud, hágalo. Cuando Jesús sanó a aquellos 10 leprosos, solo uno regresó, un samaritano. Jesús preguntó: ¿y no fueron 10 los que fueron sanados, curados? ¿Y los otros 9 dónde están? En otras palabras, eran 9 malagradecidos. Agradezca a Dios. Señor, gracias por todo. Agradezca por las cosas que usted llama buenas. Agradezca por las cosas que usted llama malas.
Agradezca por todo. Efesios 5:20. Dad gracias a Dios por todo. Y después que agradeció a Dios, entonces póngase al servicio de Dios. Señor, sé que usted tiene una gran misión. Hay mucho trabajo que hacer. Señor, estoy a su disposición como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿En qué le puedo servir? Haga conmigo lo que usted quiera, Señor. Agradezco lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho en mí y lo que hace conmigo. Estoy a su disposición, Señor. Y número 3, entonces preséntele la lista de sus necesidades. Necesidades. No vaya donde Dios con los caprichos y con los deseos. Él suplirá por su amor sus deseos y hasta puede suplir sus caprichos, pero primero presente las necesidades. Señor, su hijo tiene estas necesidades. A su hijo le falta esto, lo otro, o a su hija, y presente sus necesidades como que es de otra persona, y preséntela delante de Dios. El Señor es bueno, es misericordioso, es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y Él suplirá sus necesidades. Si se está muriendo, dígale, Señor, su hijo se está muriendo y necesita que usted le dé vida. No importa lo que sea, Dios es más grande que todos los problemas que usted pueda tener. La oración es una conversación con Dios, es una experiencia con Dios, es una relación con Dios. La oración es el acto de relacionarte con Él. Y si se te ocurre, darle recomendaciones a Dios. Cosa linda, mamá. Señor, hay tanta necesidad en tal lugar y pienso que deberíamos hacer esto, aquello y lo otro. Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Y a los colaboradores hay que oírlo. Cuando Dios habló con Moisés para enviarlo a Egipto, Moisés se dejó oír. Abraham le habló a Dios. A Dios le gusta hablar con sus hijos. Hágalo. La oración es más de lo que le han dicho. Es una vida de comunión con Él, todo momento. Por eso la frase, orad sin cesar. Donde quiera que estés, puedes pedir la presencia de Dios y Dios estará contigo. Más de una vez, personas endemoniadas nos han dicho, el día que te separe de este que te acompaña, te matamos. Y a pesar de eso han intentado matarme muchas veces. Y todavía Dios no lo ha permitido. La oración. Nuestro modelo en la Biblia es el Señor Jesús. Jesús fue un modelo de oración. La Biblia dice, San Lucas, capítulo 6, versículo 12, pasó toda la noche orando. San Marcos, capítulo 1, versículo 35, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, allí oraba. San Lucas capítulo 5, versículo 16, se apartaba y oraba. San Marcos capítulo 6, versículo 46, se fue al monte a orar. San Lucas capítulo 9, versículo 28, subió al monte a orar. Cuando usted hace de la oración un estilo de vida, cuando la oración se convierte en su vida en una cultura de pensamiento, cuando es parte o es su idiosincrasia de la vida, en todo momento y en todo lugar, usted percibe la presencia de Dios. La sierva de Dios dice, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer a la carne, para vencer al mundo, para vencer al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. En cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, usted puede elevar una oración al Dios Todopoderoso. Las personas que le conocen perciben el aroma, el perfume de nuestro Padre Celestial que le acompaña en todo momento. Y muy frecuentemente la gente le dirá, ¿quién era esa persona que iba contigo en el carro? Y usted se sonreirá
porque usted sabe que el Señor prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un pensamiento en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice su nombre a Moisés. Dile que yo soy el que soy. Con este nombre se me recordará para siempre. Lo que Dios está diciendo es, dile al pueblo en Egipto que este es mi nombre. Yo soy el que soy. Y significa que siempre estoy presente. No importan las circunstancias, siempre estoy presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De allí la belleza de saber que Dios siempre está presente. El Señor Jesús dijo, San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Jesús, siendo quien es, Emmanuel, Dios con nosotros, si Jesús, siendo el creador de todo el vastísimo universo, si Jesús es el todopoderoso Mesías, pasó tanto tiempo en oración, Él nos dice que usted y yo debemos hacer lo mismo. Usted no puede tener éxito si no ora. El éxito está en la oración. Mientras más ora, más éxito. Mientras menos lo hace, más fracasos. No importa el lugar ni la circunstancia. Para Dios, dijo Gabriel, San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Mira tu peor problema, mira tu peor situación, mira tu más grande desafío. Y está a una sonrisa de Dios. Ora más. Y te aseguro que llorarás menos. La verdadera oración hace posible que el Dios Todopoderoso se manifieste en tu vida. Ponga cuidado ahora. La verdadera oración significa que se está viviendo una vida que se paga con precio de sangre. Hebreos capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Mire una experiencia hermosa que incluye a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué cosa dice? Ruegos, ¿y qué más? Y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La verdadera oración involucra todo el ser. La verdadera oración te presenta delante de Dios Todopoderoso para que derrames todo tu ser delante de Él. Cristo, ruego y súplica. Y por esa oración, por eso ruego y súplica, por esa forma y manera de presentar sus oraciones, versículo 8, y aunque era hijo, ¿qué dice ahora? Por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Tu más grande problema, tu más grande dificultad, tu peor desafío es tu mejor ocasión para crecer espiritualmente, para derramar tu ser delante de Dios, porque la verdadera oración pone a un lado tus fuerzas humanas y hacen posible que las armas de Dios se activen para bendición de tu vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. He tenido que vivir experiencias terribles. En el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 12, vamos rapidito, Colosenses 4:12, en la página lavozdelconsolador.org y en el canal que tenemos en YouTube, La Voz del Consolador Oficial, hay distintas series sobre la oración que hemos grabado. Usted encontrará, por ejemplo, Jesús orando en el nombre de Cristo, pidiendo en el nombre de Jesús, la verdadera oración, cómo orar, cuándo orar, por qué orar, para qué orar, dónde orar, la ética de la oración.
Hay una cantidad de series que hemos grabado en cualquier lugar del mundo y todas son para que aprendamos el secreto de la oración. El maravilloso secreto de la oración es que la oración no tiene secretos, sino que usted tiene que estar en comunión con Dios. Y si usted está en comunión con Dios, la gente sabrá que usted está en comunión con Dios. Colosenses, mire qué cosa linda. Capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Colosenses, capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Lo encontraron? ¿Cómo dice? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Qué cosa dice? Siervo de Cristo. ¿Y qué dice ahora? Siempre rogando, ¿cómo? Encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Andrés, sí, Ramón, tu amigo fulano está muriendo, tiene cáncer. Tenemos que visitarlo, Ramón. Sí. Fuimos a la casa de este amigo y tenía la palidez de la muerte. Hablamos con él, oramos con él, terminamos y nos regresamos. En el camino me iba llorando porque cuando éramos adolescentes jugamos mucho baloncesto y hay personas que uno le toma mucho amor, mucho cariño. Le dije, Señor, no quiero que fulano se muera, por lo menos ahora no. Y empecé a derramar mi corazón delante de Dios. Qué hermoso que uno de estos sábados pasados está hablando con mi amigo aquí en la oficina del pastor y Dios escuchó la oración. ¿Es fiel Dios? ¿Hace maravillas Dios? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Necesitamos vivir las experiencias porque nadie nos la puede quitar. Y aquí estaba mi amigo. No sé si estará aquí hoy, pero bendito sea su nombre. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Lucha. Y dice el versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1, ¿cómo dice? Porque quiero que sepáis, ¿qué dice Pablo? Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuán gran lucha. La misma palabra que se usa para lucha es la misma raíz de la palabra agonía, de la palabra agonizar. La idea es, está tan ocupado, tan empeñado, está tan enfocado en pedir por eso, en hacer eso, que está agonizando porque tiene todo el ser enfocado en eso. Hay casos de personas sentenciadas a muerte. Hay casos de personas que los médicos pronostican no amanece. Y hemos pasado la noche orando a Dios con otras personas. Hemos visto cómo Dios escucha la oración y hace maravillas. Muchas experiencias hermosas en esa dirección. Colosenses capítulo 1, versículo 29, la Biblia es hermosa, mi amigo, dice, para lo cual también trabajo, ¿qué dice ahora? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Orando en el Espíritu, ahí donde debemos llegar. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Pero mire usted lo interesante que es la Biblia, y es que usa la misma palabra, lucha, agonía, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25.
Primera de Corintios 9:25. Usted dirá, ¿por qué cita tanto la Biblia? Y le contestaré, para abrir su mente, para iluminar su mente, para iluminar su prefrontal, para sacarle de una vida en automático a una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo. El enemigo nos engaña y nos hace vivir en automático a través del hipotálamo. Y no vivimos, sino que somos vividos. Y repetimos los actos uno tras otro. Y la vida se convierte en una monotonía. La vida se convierte en una repetición de acciones, cuando en realidad no estamos viviendo, sino que nos están viviendo con un programa que nos colocaron. Y el prefrontal se oscurece y vivimos de una forma tan rara y extraña, sin sentido y sin sabor. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, cuando la palabra penetra, empezamos a vivir. Y entonces la vida cobra sentido. Y entonces la vida se hace hermosa, se hace desafiante, se hace gloriosa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? ¿Cómo dice? Primera de Corintios 9, 5. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice 1 Corintios 9:5? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también, ¿qué dice? Los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Capítulo 9, versículo 25. ¿Qué dice el 25 ahora? Todo aquel que lucha, ¿qué hace? De todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿cómo? Incorruptible. Lucha. Todos los que corren, todos los que participan de la maratón para recibir una corona corruptible, lucha, agonizan. Es interesante ver cómo esos atletas que corren maratones viven esos momentos espantosos. Algunos le llaman la euforia, cuando el cuerpo ya se gastó y solo el cerebro sigue encendido y el cuerpo no da más. Y entonces luchan, agonizan y se mantienen corriendo. Y el cuerpo empieza a trabajar con las hormonas, adrenalina, toda la demás ina que tiene el cuerpo que producir. Y al final llegan, ay Señor, Andresito estaba haciendo una carrera en Houston. Ay, se da mucha cosa curiosa. Y bueno, y fuimos a apoyarlo. Mi esposa, mis 2 hijas, su servidor. Hacía un frío espantoso. Y bueno, arrancaron y se fueron. Y nosotros estamos allí esperando que vuelvan y regresen. Y cuando regresen, ay, Señor, uno de los primeros, ay, Señor, vino corriendo, pasó por la meta, le pusieron su medalla y el tipo estaba acabado. Y cuando se fue a sentar, se senta en el suelo, en el contén, y se sienta, y hizo como un muñequito, se sentó, hizo así de ¡pum! Y empezamos a reír. Hubo que venir a auxiliarlo, lo agarraron y empezaron a darle masajes y cosas. Explotado, compadre. Ese tipo agonizó en esa carrera. Pablo nos habla de procurar nuestra salvación con temor y ¿qué más? Mire lo que dice usando la misma palabra, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Mire qué cosa linda. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Ahora Pablo habla de la pelea. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Alabado sea Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano ¿de qué cosa? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea. Amigo, amiga, cuando usted va a orar, no es un asunto deportivo. Cuando usted va a orar, usted se prepara para orar,
Y usted se prepara y se arrodilla o se sienta o como el Señor disponga. Y usted va a orar. Señor, aquí está su hijo, aquí está su hija. Gracias por Señor, usted tiene una gran misión y una gran obra que hacer. Estoy dispuesto y disponible para servirle en lo que usted disponga. Señor, estas son las necesidades que tiene su hijo o tiene su hija. Y usted se la plantea a Dios. Y ahora le dice, Señor, ahora vamos a hablar. Señor, vamos a hablar. Señor, mire, es que usted es una persona maravillosa. Y usted empieza a hablarle de las bondades y las mercedes y hablar de la persona de Dios. Hasta los ángeles aplauden cuando ven en usted un corazón agradecido. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El problema no está en Dios. El problema no es el diablo. Amigo, amiga, el problema es que tenemos que orar más. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Siempre me gusta hacer una prueba. ¿Quieren hacerla conmigo? La prueba es la siguiente. Un día sume la cantidad de minutos que usted lleva comiendo en el día. ¿Cuántos minutos comió en el desayuno? ¿Cuántos minutos duró comiéndose su desayuno? ¿Cuántos minutos duró comiéndose el almuerzo, la comida? ¿Cuántos minutos duró comiéndose la cena? Y súmelo. A ver, ¿qué tiempo pasó comiendo? Y compárelo, ¿cuánto tiempo en ese día pasó orando? Y usted se va a sentir mal. Pasamos más tiempo comiendo que orando. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? Y mire los resultados. Ahora aprovechese y ore más que lo que come y tendrá más para comer. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 18, versículo 36. San Juan 18, 36. Estamos tratando de entrar en el sermón y creo que entraremos en otro momento. San Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Cómo dice el verso 36? ¿Cómo dice? San Juan 18, 36. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? ¿De dónde es el reino de Jesús? No es de este mundo. Me gusta como él subraya y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice ahora? Mis servidores, ¿qué harían? Pelearían, lucharían hasta la muerte. Mi pregunta, ¿murieron los servidores de Jesucristo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Lucharon hasta la muerte? Sí. Entonces mostraron que eran los servidores de Jesús. Lo dieron todo, lo entregaron todo y ganaron todo para la gloria de Dios. En San Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús pasó a darle el Padre Nuestro. Ahora, permítame entrar en el tema y cuando se ponga más sabroso voy a terminar abruptamente para que usted quede motivado. Recuerde que en el capítulo 6, versículo 18 del libro de Efesios dice, orando en el Espíritu. Ya vimos un poco de lo que es la oración. Ya vimos cómo oraba Jesús. Pero, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Por qué es tan importante orar en el Espíritu? ¿Qué valor tiene orar en el Espíritu? ¿Qué significa en el Espíritu? ¿Ora el Espíritu? ¿Hace ruegos y súplica el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? ¿Por qué se involucra con la oración? Orando en el Espíritu, dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿en quién dice? En el Espíritu. Orando en el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, aparece una frase misteriosa. Cuando digo misteriosa, significa que, según la Biblia, misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer.
¿Qué significa el Espíritu orando? ¿Por qué ora el Espíritu? ¿Por qué intercede el Espíritu? ¿Qué valor tiene para nosotros la intercesión del Espíritu Santo? ¿Y por qué gime? ¿Por qué agoniza el Espíritu Santo? Con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que hace que el Espíritu gima de esa manera? ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué el todopoderoso Espíritu Santo gime cuando intercede por mí o intercede por ti? Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27. Recuerde que cuando se ponga más bueno vamos a terminar. Dice el versículo 26, ¿cómo dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero, ¿qué dice ahora? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Tengo 20 años luchando con este cabezón y no entiende todavía. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro y no me entiende todavía. Soy todopoderoso y no entiende todavía, no me cree todavía. ¿Qué más puedo hacer? 20 años tenía esa señora viniendo a la iglesia, 20 años, y no se entregaba al Señor. 20 años. Y cuando el pastor Alejandro Jiménez Grandel me dice, mire pastor, esta mujer tiene 20 años viniendo a la iglesia y no se bautiza. ¿Cómo? Oye, se me encendieron todos los motores. Cosa linda, mamá. Dios la bendiga. Ay, mi amiga Fabia. Mi amiga Fabia está sellada para la salvación y la vida eterna. Descansa en la paz de Dios. Amigo, cuando entramos en materia, la miré a los ojos y le dije, ¿verdad que se ha enfermado muchas veces? Sí. ¿Y ha tenido? Sí. ¿Y Dios le ha preservado la vida? Sí. Y ese día apareció en el ambiente una palabra, la palabra inercia. Le dije, Fabia, esa inercia maldita que ha traído Satanás, la ha mantenido sin su nombre en el libro de la vida. Fabia, una mujer de Dios, no se había bautizado por respeto a su papá. Y cuando fue a hablarle al papá para decirle que se iba a bautizar, el papá le contestó llorando, pero mi hija querida, ¿cómo tú me haces eso? Si hace años yo pensé que tú te habías bautizado, ¿cómo tú haces eso, mi hija, delante de Dios? Por favor. Fin de semana siguiente, Fabio se bautizó. Gemidos indecibles, agonía que no se puede describir. Cómo el Espíritu está luchando por ti, de cuántas cosas te ha librado. Orando en el Espíritu. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de ¿quién? Del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por los santos. Y aquí podría empezar a contarle historias tras historia, tras historia, tras historias, cómo trabaja el Espíritu para buscar las almas y salvar las almas que necesitan entregarse a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a preparar el tren de aterrizaje, pero vamos a hacerlo de una forma elegante, de modo que usted no quiera apiarse del avión. Mire qué cosa linda es la frase en el Espíritu. Hay una serie que preparamos que se llama Orando en el Nombre de Cristo. Y en esa serie presentamos por lo menos 5 o 6 temas explicando lo que significa orando en el nombre de Cristo. Repito, puede ir a la página de lavozdelconsolador.org, ahí están todas las series, o puede ir al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y ahí puede ver todas las series acerca de la oración. La puede copiar completamente gratis, puede compartirla con la gente gratis, pero no la puede vender. Número 1,
debemos orar en el reino del Espíritu, porque el Espíritu Santo es la esfera y la atmósfera del cristiano. Orando en el Espíritu. Podemos vivir en la carne o en el Espíritu. Si usted vive en la carne, es posible que sus oraciones sean peligrosas, estén llenas de orgullo, de vanidad, de suficiencia, y usted le ordena a Dios: mira, Señor, necesitamos que haga esto, aquello y lo otro, porque, Señor, por favor, tenga cuidado. Orando en el Espíritu. Debemos orar en el poder y la energía del Espíritu, el poder del Espíritu. Es lo que Pablo dice en Efesios 6:18. ¿Por qué en el Espíritu? En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice el Señor Jesús, Juan 4:24, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, ¿qué cosa? Que le adoren. Si Dios es Espíritu y tengo que adorarle en espíritu y en verdad, tengo que aprender a vivir en el Espíritu y no más en la carne. Cuando usted aprende a vivir en el Espíritu, llenado de su palabra, la gente se da cuenta que usted ha estado en la presencia de Dios y usted se da cuenta que es Dios que le está dirigiendo. Cuando otros se angustian y se vuelven locos, usted está sereno, calmado y tranquilo, porque fue Jehová que le mandó. Es un asunto de Dios, no es asunto suyo. Que se preocupen otros. El Dios Todopoderoso fue quien te mandó, es quien está detrás de ti, es el que está haciendo la cosa. Mire, ahora no se puede. ¿Por qué no se puede? Por la lluvia. Señor, sí, mi hijo, la lluvia. Muy bien. Señor, ¿qué? La tormenta. Muy bien. Señor, ¿qué? Cuando usted ha tenido que estar tanto tiempo en el frente de batalla, viendo al diablo y su gente tratando de acabar con las cosas de Dios, y viendo la mano, el poder de Dios actuando una y otra vez, llega un momento que usted se sonríe y dice: ya no hay nada de qué angustiarse. Dios está con su pueblo. ¿Por qué el avión no sale?, le pregunto a la azafata. Y ella muy azafata me dice: ¿usted no ve que hay una tormenta? Está lloviendo. Y yo me río. Le llaman una tormenta a cualquier aguacerito que nosotros tenemos aquí, que son de segunda clase. O sea, mientras esté lloviendo no nos podemos ir. No. Está bien. Señor, dime, mi negro, si no yo llego tarde a la otra ciudad, las personas que me van a recoger se van a ir. Y entonces, yo no conozco a nadie allí. El asunto es la lluvia, sí. No te preocupes. Salgo del baño y vengo, y donde la azafata le digo: ¿y ahora? Dice: ya yo le dije a usted. ¿Qué me dijo usted? Que no podemos irnos por la lluvia. No. ¡Ey! Llama a la gente. Llama a los grupos. Comienza a trabajar. Mira, ya paró la lluvia. Yo le hago una pregunta: ¿Dios es todopoderoso o no lo es? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? A usted lo sabe. Sabemos las cosas, pero Dios necesita que la creamos. Jesús dijo: al que cree, ¿cuánto es todo? La oración hace posible que el brazo todopoderoso de Jehová se ponga en marcha, se ponga en movimiento. Orando en el nombre de Cristo nos ayuda a entender lo que significa orando en el Espíritu. Muy bien, ya bajamos el tren de aterrizaje. Romanos capítulo 8. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu para que nuestras oraciones sean en el Espíritu. Ponga cuidado ahora. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿qué dice ahora? Sino conforme al Espíritu. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Versículo 5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas ¿de quién? Del Espíritu. Si es verdad que usted vive en el Espíritu, la gente sabrá que el poder de Dios reposa en usted y la gente verá cómo se manifiesta el poder de Dios en su vida. Dios no miente. Dios no miente. Capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida y paz. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el médico te mira a los ojos y te dice, nada se puede hacer. Y el médico te dice, la muerte es la solución de su problema. Y el médico te dice, nada se puede hacer. En un par de semanas ya se termina todo. Y usted se ríe y mira al médico y usted sabe que se está muriendo. Y con una sonrisa usted va y le dice a Jehová, Señor, el médico me mandó que ya me voy a morir. Y Dios dice, no. Y el Espíritu de Dios, ese cuerpo muerto, acabado y deshecho que usted tiene, le da vida otra vez. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahora? Viviréis. Sí, amigo, hermano, usted sabe lo que son las obras de la carne. Hemos dicho en este lugar que Jesús no salvará a la gente en los pecados, sino que le salva de los pecados. Versículo 14. Este es el versículo clave, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Acepta usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que el Santo Espíritu venga a su vida y le lave con la sangre preciosa de Jesús? Y le vista con su manto de justicia, y le unja con su presencia hermosa, y le sostenga con su mano todopoderosa, y le transforme con su poder para que refleje la imagen y semejanza de Jesús? ¿Lo acepta usted? Póngase en pie conmigo. Orando en el Espíritu. Recuerde, la serie se llama Orando en el nombre de Cristo, y allí encontrarás 6 o 7 sermones donde explicamos el significado de orando en el Espíritu, no en la carne, orando en el Espíritu, orando en el nombre de Cristo. Cuando oramos en el nombre de Cristo, dice la sierva del Señor, que aceptamos su carácter, manifestamos su carácter, aceptamos su Espíritu y realizamos sus obras. Aprendamos a vivir en Cristo. Aprendamos a orar en el nombre de Cristo. Si usted levanta la mano conmigo, estaremos diciéndole a Dios sí a la pregunta, quiero que el Santo Espíritu venga a mi vida y me cambie y me transforme para hacer una bendición en mi hogar, en mi familia, para todos. Si acepta el desafío, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para decirle sí. Aceptamos la unción del Espíritu Santo para que con su espada bendita corte toda cosa rara de nuestra vida. Aceptamos la unción del Espíritu Santo para que nos dé nueva vida. Aceptamos el Santo Espíritu para que nos quite de la carne y nos traiga una vida en el Espíritu. Aceptamos la unción del Espíritu Santo para que nos transforme a su imagen y semejanza. Aceptamos el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Aceptamos el Espíritu Santo para que nos guíe
y así seamos hijos e hijas del Dios Altísimo. Entregamos en sus manos, Señor, nuestro hogar para que el Espíritu Santo dirija a cada miembro de nuestra familia. Cuando todo termine, Señor, permítanos verle en las nubes de los cielos. Permítanos ver a Jesús. Permítanos ver el Santo Espíritu. Permítanos ver los miríadas y miríadas y millones de ángeles. Permítanos, oh Dios, por su amor y su gracia, ascender a la nube de los cielos para recibirle en el aire junto con nuestra familia y que así estemos para siempre con usted por toda la eternidad. Dios lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias.